Juan Francisco, buenos días, por favor, saluda a la audiencia que ya te están viendo. Buenos días, muchísimas gracias. Agradecido con la invitación y por la preocupación que existe por informar a la población, a las comunidades con relación a las distintas aristas que llevan consigo la problemática que actualmente se vive en Guatemala. Así que muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a usted, nosotros somos los agradecidos, obviamente diferentes aristas y eso es lo que intentamos ver, no únicamente desde una óptica, una problemática, una realidad, sino desde diferentes ángulos. Este espacio tiene la finalidad, como solemos decir, dejarle para usted, estimado seguidor, algunos insumos, ojalá argumentos también solemos decir, o conocimientos nuevos, si acaso, para que usted forme su criterio, para que usted forme su opinión. Ojalá un criterio, una opinión, un conocimiento transformador de nuestra realidad. Y abordamos diferentes temáticas, pero siempre en este marco de los sueños de transformaciones estructurales que requieren los pueblos, los países bicentenarios de este continente denominado Abya Yala. Y estos 3 días estamos exclusivamente dedicándonos a la democracia electoral en Guatemala, porque no es para menos. La coyuntura del contexto preelectoral, especialmente por las decisiones que está tomando el Tribunal Supremo Electoral, están generando noticia internacional y al país, en este caso a Guatemala, están colocándolo en noticia internacional. Son las 8 de la mañana, estamos transmitiendo en Racinacio Internacional de Quito, estamos transmitiendo también en comunicación, Minca Comunicaciones de Argentina y obviamente Radio Victoria de Guatemala, La Mirada de los Pueblos del movimiento de CPO, Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional, Alcarajo.dg de Colombia y muchos otros canales. Muchas gracias por seguirnos también y a Luis Emilio que está ahí en la cabina de radio transmitiendo esto. Juan Francisco, eh, las personas que te conocieron aquí en Guatemala, porque en este momento estamos en Guatemala, pues se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la situación, digamos, emocional, sentimental de un defensor de derechos reconocido internacionalmente, como ha sido tu caso como funcionario del Estado, como fiscal anticorrupción? Por favor, nárrenos en cuestión de segundos antes de iniciar con la cuestión queremos saber también esto, nos interesa, la cuestión también afectiva. Adelante. Bueno, primero la tristeza que provoca el desarraigo, no la puedo negar. Sin embargo, con mucha esperanza, el hecho de que existan este tipo de plataformas que traten de dar otra visión o una visión amplia de la situación del país, y no solo del país, sino de los pueblos, creo que es esperanzador sobre un mejor futuro. Muchas gracias. Esperanzador. Esa es la otra frase que va quedando, la otra palabra que va quedando, la esperanza. Y eso es lo que nos mueve a todos, a usted y a mí, para generar este contenido, para que usted mueva también donde pueda moverlo este contenido, esperanza. Porque si perdemos la esperanza, obviamente estamos derrotados. Juan Francisco, ¿cuál es tu análisis, a grosso modo, a brocha gorda, decimos en el arte, de la situación de la democracia, digamos así, electoral en Guatemala? Fuiste funcionario público, conoces el Estado desde adentro, ahora conoces el Estado desde afuera y desde afuera del territorio. Por favor, el tiempo es tuyo. Es una democracia de apariencias, desde su propia concepción. La Constitución de la República, que para pues, la Constitución hay que respetarla, pero tampoco es un texto que no pueda ser objeto de reformas o de discusiones, respondía a una dinámica que se daba ya en el año 85 de retornar la democracia a Guatemala luego de 3 décadas de enfrentamientos, de golpes militares, de golpes de Estado, y trató de eh, abrir esa brecha para la proliferación de muchas agrupaciones políticas que con el paso del tiempo lo que hemos visto es que no existen verdaderos partidos políticos en Guatemala para iniciar, o sea, desde la concepción democrática, porque por mucho que se critique la idea de la existencia actual de partidos políticos, finalmente cumplen una misión y una función, pero en el caso de Guatemala solo se han convertido en fichas electorales sin ninguna sustancia en su concepción.
La Constitución del 85 pues, es muy conservadora. Sin embargo, estipula entre las obligaciones de los ciudadanos, no solo como un derecho, sino como una obligación, además de elegir y ser electo, la obligación de velar por la pureza de los eventos electorales, que finalmente puede ser uno de los pilares que sostienen la democracia. Pero lo que ocurre en Guatemala es que esa construcción legal o que se ha legitimado con respecto a la manera en que se desarrollan los eventos electorales, la venimos sufriendo conforme van pasando los años. ¿Y por qué las venimos sufriendo? Vemos primero la manera en que es conformada la máxima autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, que de supremo no tiene nada, porque aún las decisiones que asuma la autoridad electoral están supeditadas a la supervisión de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, es decir, de supremo pues, no tiene mucho. En segundo lugar, ¿cómo está conformado el Tribunal Supremo Electoral? Vemos, por ejemplo, la conformación de las actuales magistraturas, y hablando solo de los 5 magistrados titulares, el caso de Ranulfo Rafael Rojas Cetina, que la Corte Suprema de Justicia, de la que él formaba parte, lo ha protegido en múltiples oportunidades. En su función como fiscal, él protegió a quienes sustrajeron del IX 350 millones de quetzales de inicio de la década de los 2000. Para cifras de hoy, hablemos de cantidad de 1.000 millones de quetzales o quizás más. Y él como fiscal, en lugar de cumplir con su función, protegió a quienes desfalcaron al Seguro Social y posteriormente inclusive fungió como mandatario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y vinculado a las personas que propiciaron ese desfalco. Luego lo tenemos con la participación en 2 eventos de manipulación en elección de altas cortes, en el caso de comisiones paralelas del 2014 y en el del 2020, sumado a que presentó documentación falsa para su postulación. Estamos hablando de solo uno de los magistrados. Por ejemplo, pongo el caso de una de las magistradas. Tuvo participación política, lo cual no es pecado, pero financió la campaña política del Partido Frente Republicano Guatemalteco, allá cuando ellos hicieron gobierno. De la misma manera, aparte de que tuvo la participación política, fue candidata vicepresidencial en el evento electoral anterior, hizo un llamado para apoyar no las acciones del actual presidente como tal, porque finalmente creo que el éxito en un país, también el éxito de los funcionarios de un país puede conducir al éxito de la sociedad, pero en este caso con fines electorales, que las alcaldías apoyaran al presidente de la República. Entonces estoy hablando de 2 casos en los que cuestionamos a la autoridad electoral y que esos cuestionamientos que generaban las dudas razonables sobre la manera en que iban a actuar, las hemos confirmado, no solo de ellos, sino de otras personas que se encuentran en el Tribunal Supremo Electoral. El tema de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la manera en que se dio, uno de los principales detonantes de la salida fue la asesoría que empezaron a brindar para la unidad de auditoría electoral, con el propósito de que utilizaran herramientas contables financieras con el propósito de detectar los flujos ilícitos de recursos hacia las agrupaciones políticas, un tema medular en la democracia porque finalmente las propuestas de las agrupaciones políticas no se pueden dar a conocer de otra manera, si no es que por vía de la propaganda, por vía de la publicidad, pero que en una democracia que no solo sea de denominación, sino de práctica, debe tener implícito el hecho de que se compita en igualdad de condiciones. Pero sabemos que en Guatemala las fichas a las que se va a permitir la participación es a las que tengan la mayor cantidad de recursos, bien sea por vía del empresariado o bien procedente de actividades ilícitas, que aquí es donde viene un segundo punto del funcionamiento de
el sistema institucional guatemalteco, propiciando la corrupción, la impunidad y desgastando la democracia. Además de que son inefectivos los controles de la autoridad electoral, la manera tan arbitraria en la que se encuentra juzgando. ¿En qué sentido? Se impone sanciones por la simple mención de ideas de índole política. Imagínense que los políticos no puedan exponer sus ideas, pero ese rigor solo aplica para determinadas fichas o agrupaciones políticas, mientras que otras agrupaciones que inclusive utilizan los recursos del Estado para la promoción política, no existe ninguna sanción de la autoridad electoral. Primero, está el precedente de la manera en que llegaron a sus puestos. Y en segundo lugar, la manera en que en ese libre arbitrio que les da la potestad legal, han abusado de sus cargos. Bueno, ya ahora, en el momento en que fueron convocadas las elecciones, vemos también cómo con esa arbitrariedad se ha permitido la inscripción de candidaturas de personas no solo procesadas, condenadas por graves actos de corrupción, por actos de narcotráfico. De hecho, a mí un opinador, influenciador, me cuestionaba, bueno, entonces usted está en desacuerdo con que se inscriba a personas procesadas cuando en realidad no han sido condenadas. Ese no es el problema, le digo yo. Yo lo que veo es la manera en que se permite la inscripción de candidaturas de personas que inclusive ya han sido condenadas, pero por otra parte se deje fuera personas por la simple presentación de una denuncia en su contra, denuncias ficticias o que han sido presentadas únicamente con el propósito de tener una aspiración política. Entonces, esa arbitrariedad es la que vemos y que las resoluciones obviamente van a estar bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que ya va para 4 años de prolongación ilegal de funciones. Y luego van a ser supervisadas seguramente por la Corte de Constitucionalidad, que sabemos cómo en abril de 2021, a capricho del gobernante, fueron postulados e impuestos los actuales magistrados. Entonces, en líneas generales, así es como está funcionando la institucionalidad electoral en este momento, sumado a la actitud y de las autoridades que dirigen, 2 órganos de control que han tenido mucha incidencia para este ejercicio electoral. La Contraloría de Cuentas y el Ministerio Público, que está totalmente tomado por una mafia criminal. Fuertes afirmaciones, mafia criminal tomando las instituciones del Bicentenario Estado de Guatemala. Lo dice un operador, un exfuncionario que conoció y que es bastante reconocido en Guatemala, pero también a nivel internacional por su opción y pasión de lucha contra la corrupción. Estamos conversando con Juan Francisco Sandoval en este programa La Hora Constituyente cuando son las 8:12. Juan Francisco, dejabas entonces en tu intervención 2 elementos fundamentales a debate. Por un lado, la premisa básica para que una democracia representativa funcione, y para eso así es como lo han creado como su elemento constitutivo para que esta democracia funcione, eran las y son los partidos políticos. Y acabas de constatar que no existe partidos políticos, ¿no? Fichas, mencionaste, empresas electorales, lo llaman en otras partes, y por lo tanto, entonces, si este elemento fundamental de la democracia representativa no funciona, no existe, entonces viene la pregunta, ¿existe democracia entonces por un lado? Y por otro lado también indicabas la cuestión de la inoperancia, por decir de alguna manera, pero también indicabas que están prácticamente tomadas, cooptadas, y no son nada imparciales, los operadores del sistema electoral en el país, que como decíamos ayer, para que una democracia funcione, así como los principios, digamos, que conocemos, la imparcialidad, la participación, etcétera, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser el lugar, el sitio, el actor más sublime, digamos, porque es el Santo Santorum, decíamos ayer, decía, el lugar más sagrado de la democracia. Y sin embargo, en ese lugar sacro
prácticamente, al parecer, ahora reina la corrupción. Ayer nuestro entrevistado decía, 2 de los tribunos tendrían que haber renunciado porque han sido denunciados por presentar títulos falsos, académicos falsos, y así y los elementos que mencionabas. ¿Qué necesitamos para que cambie esta situación, estimado Sandoval? Bueno, la primera pregunta era con relación, ¿existe una democracia? No podemos hablar de democracia. En Guatemala existe una expertise por guardar las formas. Es que es legal, es que se respetó el plazo, se respetó el debido proceso. Si miran los papeles, lo veíamos, por ejemplo, en casos de gran corrupción, grandes fraudes, pero no, pero es que si revisamos el sistema de Guatecompras, todo está sí, en el papel todo parece correcto. Lo mismo con el tema de las comisiones de postulación. Si le preguntamos a alguien que desde fuera ha visto en forma superficial la democracia guatemalteca, pues dice, miren, ininterrumpidamente han existido elecciones generales 4 años, eran más periódicas en otro tiempo cuando existían municipios de distinta categoría, que habían elecciones a los 2 años y medio, para renovación de alcaldías. Entonces sí hay elecciones. No, lo que hay ahí son pantallas. Todo el mundo va a votar cada 4 años. O quienes asisten, quienes no se abstienen del ejercicio del derecho, acuden a las urnas, se cuentan las papeletas, existe observación internacional, los observadores de la también muy cuestionable Organización de Estados Americanos, observadores de la Unión Europea, de organismos internacionales, pero eso no es más que legitimar una serie de ilegalidades que se vienen cometiendo no desde la fecha de la convocatoria de elecciones, que se cometen permanentemente, porque es que las mafias que suponen al cambio del sistema en Guatemala brincaron cuando se trató de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral allá por el año 2017, porque saben que la manera en que actualmente se desarrolla la supuesta democracia, pues es conveniente, porque finalmente quienes son electos no lo hacen por cumplir con las demandas de las mayorías, que a eso se refiere a la democracia, donde el pueblo tendría la posibilidad de no solo de elegir a sus autoridades, sino de ser partícipe en la toma de decisiones. Sin embargo, en esa apariencia, pues existen elecciones, todo el mundo va a votar, no hay mayores incidentes, se cuentan bien los votos. O sea, todo esto lo único que está haciendo es legitimar la actividad que se desarrolla en un día, pero el tema electoral es permanente. Los flujos de dinero, la actividad de las agrupaciones políticas, obviamente es permanente y en lo que lleva anejo, no porque yo esté satanizando el hecho de que existan partidos políticos y se financian las agrupaciones políticas, pero debido a que esa actividad es permanente, los delitos, las actividades al margen también son permanentes. Entonces, estamos hablando de, podríamos decir, una democracia ficticia. Entonces, no existe democracia, no hay una verdadera democracia, solo es una solapa o un nombre para figurar entre los países democráticos. Y esta situación repercute en forma directa en la debilidad de las instituciones, porque los guatemaltecos no nos sentimos representados por las instituciones. Y hablamos de quienes proceden de puestos de elección popular. En los municipios, los diputados, no se siente que exista una representación del diputado y menos aún de la presidencia y de la vicepresidencia de la República. Imagínese usted también la lejanía que siente la sociedad guatemalteca cuando se trata de las elecciones de segundo grado. El tema de la elección de cortes de fiscal general, de Tribunal Supremo Electoral, de la Contraloría de Cuentas, es algo que está tan distante de la población porque esa distancia es producto de esa falsa democracia. Eso es por una parte en cuanto al tema de la democracia.
¿qué debe de cambiar? Pues debe de reformularse nuestro sistema electoral. Eh, Rigorismo en el tema, o sea, libertad para la conformación de partidos políticos, pero que lleve implícito un rigor, un mínimo de exigencias en cuanto al número de afiliados. El tema que se habla, imagínense el que habla, es que ya no se puede hablar de ideologías. Claro, si eso es intrínseco, implícito a nuestra naturaleza humana, que cada uno tengamos ideas, ideas que pueden ser distintas, pero que deben ser sometidas a debate. Y en una verdadera democracia, en igualdad de posibilidades, pues que el elector tenga la posibilidad de discernir entre cuál es la opción que más conviene para regir los destinos en un buen lapso. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu honestidad, porque muy pocas amigas y amigos, quien habla también es jurista de formación constitucional. Muy pocas veces vas a encontrar juristas que han trabajado en el sistema del Estado con esta honestidad intelectual. ¿Sí? Lo que está indicando Juan Francisco, ¿no? A mí me sorprende porque regularmente las y los que fuimos formados en la ciencia de la abogacía, estamos hechos con este dogmatismo de defender, ¿no? Incluso por más que sepamos que es una ficción, pero defender esto que es el Estado y sus instituciones. Sin embargo, Juan Francisco, en estos minutos lo que nos está indicando es que vivimos en una ficción, que la democracia es un cascarón vacío, como diría Bobbio, sin contenidos, y formalismo, el formalismo sacrificó el contenido. Francamente, obviamente no vamos a decir que nos desanima, pero sí es un abono, es un nutriente más para seguir soñando con estas esperanzas de cambio. Hay algunos comentarios, Juan Francisco, que te voy a trasladar en este momento. Voy a entrar a la página de Codeca Guatemala, que es donde estamos, en los canales donde estamos transmitiendo. Dice Pedro Boche, por eso le temen a MLP, porque un profesional como Sandoval sería propuesto como fiscal general. Gracias, Pedro Boche, desde Zacatepeques, por seguirnos y a mover contenido. Había una pregunta que aquí decía Luis Estuardo Soto Castellanos, desde Shela. Gracias, Luis, por seguirnos y por mirar. Y hay que animar a la gente de Shela, que acaban de formar Codeca Urbana allí. ¿Por qué debe seguir? ¿Por qué debe seguir creyendo, dice el pueblo, en un sistema judicial que ya perdió toda credibilidad nacional como internacional? Esta es una pregunta que te hacen, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué le dices a esta gente que ya pierde, digamos, credibilidad en esta? Dice Lucrecia Jim, desde Guatemala, este pueblo no merece la libertad para aceptar la corrupción y las leyes inhumanas. Un pueblo así no merece la libertad, dijo Maquiavelo, está citando a Maquiavelo. Amílcar Monroy, desde Petén, vamos ya, dice, acción revolucionaria. Rodrigo Carreras de Shela dice, muy buenos días, gracias por el programa, dice, cordiales saludos de Shela, gracias a este compañero por seguirnos. Vamos a ver más mensajitos aquí. Decía, ni aún así despierta el pueblo, dice Virgilio Choc. Buenos días, fiscal de hierro, te saludan, tienes bastantes fans. Dice Juan Beltrán, vamos, MLP, sigamos hablando de MLP, andan por ahí. Vamos entonces con estas preguntas. Ahí antes de plantearte la pregunta que tenía trasladado, ¿no? Sobre el tema de cuál debe ser la actitud de la ciudadanía, eso lo vamos a dejar para después. Ahora la pregunta es, como exfuncionario, como decía yo en el anuncio, conocías, lo viviste desde adentro y ahora lo dices y también lo analizas desde afuera. Y con la contundencia que estás indicando, ¿qué le dices a las y los guatemaltecos y a otras personas que están viendo esta situación sobre el tema de la credibilidad? ¿Por qué seguir creyendo en el sistema judicial? Y si no creemos en ello, ¿qué queda entonces? Bueno, por no creer en el actual sistema judicial, muchos operadores de justicia hemos tenido que salir al exilio, pero finalmente tenemos que documentar y agotar todas las instancias en los procesos.
Yo de verdad tomo de ejemplo a las víctimas del conflicto armado que en lo más mínimo han encontrado alguna respuesta en el sistema judicial, pero es una respuesta que hace 30 años era increíble y ellos lo que hicieron fue persistir y documentar. Entonces, en este momento, de verdad, en este momento en el que el sistema de justicia se encuentra en una profunda crisis, tenemos que documentar, porque todas esas actividades que están realizando para desmantelar lo poco que teníamos de institucionalidad, en algún momento se va a revertir. Empezamos este programa con el tema de la esperanza. Yo tengo la esperanza de que algún día la situación va a cambiar y para ese momento tenemos que estar preparados, porque no vamos a vivir permanentemente en el caos. Obviamente, las circunstancias que actualmente vive nuestra institucionalidad hacen pensar en que pues, en algún momento esto va a explotar. Y no es que esté haciendo un llamamiento a, miren, entonces hay que, no, creo que es un momento muy difícil, pero finalmente tenemos que continuar agotando todas las instancias, documentando. A mí cuando me dicen, mira, Iván, ¿por qué no te cansas de decir? No me canso porque es la manera en que estoy tratando de documentar y de evidenciar y que a futuro se conviertan en piezas de evidencia de lo que en este momento está ocurriendo. Entonces, no confío en el sistema judicial. Va a ser necesario agotar todas las instancias, pero uno de los componentes de la base de la resistencia actual es tratar de dejar constancia de cada una de las arbitrariedades que se está cometiendo en el sistema judicial y rebaso eso porque el tema electoral está íntimamente vinculado con la situación del esquema electoral actual, está íntimamente vinculado con el tema del deterioro del sistema judicial, porque cuando también hacía referencia a que el Tribunal Supremo Electoral no es tan supremo, es porque la justicia finalmente supervisa las resoluciones, las actuaciones de la autoridad electoral. Es decir, si el sistema judicial estamos hablando de que se encuentra cooptado, y yo hablé de una mafia criminal, entonces, ¿por qué sería distinto en el tema electoral? Finalmente, forman parte de un eje sistémico que tiene como propósito el sostenimiento de una forma de hacer las cosas. ¿Y cuál es esa forma de hacer las cosas? Destinar toda la institucionalidad para proteger a determinados actores. ¿Y cuáles son los actores que siempre han sido protegidos históricamente en el país? Podemos ver inclusive literatura de la época colonial. No es más que a la oligarquía, es a una élite a la que protegen. Las leyes están elaboradas en este momento para proteger a esa élite. Excelente, muchas gracias por tu respuesta, Juan Francisco. Estamos conversando con el ex fiscal de lucha contra la corrupción, Juan Francisco Sandoval. Como muy bien indicaba él se encuentra en este momento fuera del país, pues porque hay una persecución contra todas las personas que en su momento emprendieron la lucha contra la corrupción, identificar los problemas del país y ahora pues tienen que pagar el precio de esa opción con el ostracismo. Juan Francisco, son las 8:28 para ir concluyendo nuestra tertulia. ¿Cuál debe ser, desde su perspectiva, y ahora ya también como ciudadano, como persona, sin ninguna función pública, el rol del ciudadano, de la persona, de las personas en este contexto? Porque algunos que, digamos, no tienen suficiente cultura democrático-electoral, lo que dicen, como están indicando en el chat de Radio Victoria, es, ya, pues ya, todo está arreglado, ya no sirve, sí, dejémoslo, ¿sí? ¿Será esa la acción? Dejémoslo así y dejar que otros decidan. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral no permite que inscribir a ciertas figuras únicamente porque tienen potencia, digamos, de lucha contra la corrupción y sueños de transformaciones estructurales, que prácticamente lo han tapado, ¿sí?
Es decir, no lo van a permitir participar, por lo menos hasta donde se ve. ¿Qué tiene que ser la actitud de la ciudadanía? Organizarse, denunciar, exigir, porque aún en medio de todo el oscurantismo que reina en el país, los temores que existen, pues ahí está la fuerza de la gente. Muchos dicen que está adormecida. No, creo que esa mafia está llevando la situación a un momento en que la ruptura va a ser real, donde las comunidades finalmente van a exigir algo que por derecho les corresponde, y es el tema de que no quede en papel lo que estipula la Constitución de la soberanía radica en el pueblo. Ejercerla creo que es lo que le corresponde a la ciudadanía, hacer ver que en realidad lo que únicamente en este momento es un postulado constitucional es real, y la manera de hacerlo real es que la población exija no que se les regale algo, porque es una conquista que ya se encuentra contemplada en la Constitución, sino que eso se haga realidad, que no quede así como decimos, la democracia de forma, sino que sea una democracia real. Y que admita también el hecho de que sí es la Constitución de la República, es un texto sagrado que debe respetarse, pero obviamente en algún momento ese pacto social puede renovarse, o sea, no existe la propia Constitución da la apertura para que derechos fundamentales que potencialicen lo que la propia Constitución contempla, pues sean también admitidos. Entonces está ese derecho de los pueblos a elegir y ser electo, y no solo en papel, sino que tenga la verdadera posibilidad. Importante afirmación, un profesional del derecho indicando que tenemos que apostarle a la transformación. Lo último que acaba de decir Juan Francisco, amigas y amigos, ustedes que nos están siguiendo en los territorios de Guatemala, pero también en otras partes, que en el caso del Perú, por ejemplo, están casi a punto de entrar en mayor violencia sangrienta, justamente en este debate de cambiamos o no cambiamos la Constitución. Y Juan Francisco lo que está diciendo en otras palabras es, la Constitución expresa el espíritu de un determinado momento, el espíritu del pueblo, de los pueblos, y ojalá de los pueblos de un determinado momento. Cambia ese momento, se puede cambiar y se debe cambiar la Constitución. ¿Sí? De eso está hablando, y por eso las comunidades en resistencia, en el caso de Guatemala, están planteando la necesidad de una Asamblea Constituyente Popular Plurinacional para redactar una nueva Constitución. Pero también lo que nos está diciendo Juan Francisco es organización. En este sistema, de la ilusión de la modernización, de la modernidad, de los siglos que vivimos bajo las repúblicas, nos han hecho creer que la individuación y el individualismo y la competencia entre nosotros sería la salida, digamos, hacia el bienestar, hacia el bien común. Y ese común nunca existió ni tampoco existe el bien. Al final, unos pocos están bien y la gran mayoría estamos, digamos, prácticamente mal. Y esto, hay gente que en peor situación todavía, peor que nosotros que estamos aquí en la pantalla. Y en ese sentido, la comunidad, la organización es el gran desafío. Juan Francisco, antes de despedirte, yo sé que estás ahí a punto de cerrar, no puedo, la audiencia también se pregunta, ¿no? Y también yo, ¿de dónde vino Juan Francisco Sandoval? Porque el rayo no revienta en cielo despejado como tengo aquí. Sin embargo, sos una persona diferente al resto de los funcionarios, de los abogados, ¿sí? Común que conocemos que salen de las facultades de derecho. ¿De dónde viene tu opción por esto de, por un lado, la transformación, por otro lado, la transparencia, la honestidad, ¿no? Y la verdad. Bueno, además de haber estudiado, creo que existe literatura básica guatemalteca que nos ayuda a aprender o a tratar de ir asimilando los eventos históricos del país. O estamos acostumbrados por cultura de que la historia solo es una recopilación de eventos históricos inconexos con la realidad actual. En el momento en que la posibilidad de
dar lectura y el análisis respectivo de los distintos acontecimientos históricos y que esa historia tiene una consecuencia en la realidad de desigualdad, de despojo, los desequilibrios que vive la sociedad, no solo la guatemalteca, porque los desequilibrios los vivimos en otras partes del continente, muchísima también en los lugares a los que también llega este programa, pero creo que es eso, tomar conciencia de qué es lo que está viviendo la sociedad y mi posición ante esa realidad. Entonces creo que eso me ha hecho no solo enamorarme de la historia, sino tener convicciones firmes. En el momento en que estuve formalmente en el sistema judicial de Guatemala, pues no podía hacer esto de tratar de decir, sino tratar de utilizar la posición que ocupaba para cumplir no solo con mi trabajo, sino de alguna manera brindar de un servicio. Y ante las arbitrariedades que sufrí, ante la posibilidad que tengo actualmente, pues denunciar lo que pasa, pero no solo denunciar, sino tratar de construir y tratar de utilizar mi experiencia para poder propiciar alguna fuerza cambio de la realidad. Muchas gracias, Juan Francisco Sandoval, por este tu tiempo. Y te quiero comprometer para la audiencia que no sea la primera vez ni la única vez. Vamos a hacer, ojalá que tuvieras tiempo y vamos a ponernos de acuerdo, algunas cápsulas pequeñas, porque necesitamos trasladar esa convicción que tienes por la transformación desde el área o más ortodoxo, digamos, de las disciplinas occidentales, como puede ser el derecho, hacia la audiencia. Y en ese sentido, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, por tus aportes, a nombre de toda la audiencia, a nombre de personal mío y a nombre, obviamente, de la familia Codeca, quien también está detrás de esta transmisión. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y un buen día. Gracias.